Buen día, mi nombre es Cecilia Irene Robles Pérez, alumna del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana y en la carrera de Ingeniería Industrial con la materia de Control Estadístico de la Calidad. En esta presentación estaré hablando de las gráficas de control por atributo con el docente impartiendo Juan José Morales Ibarra. Y bueno, las gráficas de control por atributo son una herramienta fundamental en el campo de la gestión de la calidad y el control estadístico de procesos. Todas estas gráficas se utilizan para monitorear, controlar la variabilidad de un proceso pues, a lo largo de un determinado tiempo. Todas estas se basan en la recopilación de datos de atributos de calidad y bueno, para esto nos referimos a todas esas características que pueden ser clasificadas en categorías discretas, ya sea la presencia o la ausencia de un defecto, o bien, como lo conocemos, el pasa o no pasa. Y bueno, el objetivo principal de estas gráficas de control por atributos es determinar si un proceso está bajo control estadístico o si ésta presenta una variabilidad que no es aleatoria. Bueno, ya existiendo esto, podría indicarnos que existe algún tipo de problema o alguna tendencia que requeriría nuestra atención. Y como primer tema tenemos las gráficas de control y bueno, a grandes rasgos una gráfica de control nos indica cuando un proceso está fuera de control y nos sirve muchísimo de apoyo para identificar la presencia de variaciones. Y esta gráfica nos sirve para determinar si esas variaciones son anormales y a su vez nos permite medir y trazar la gráfica de esta característica de calidad tomada en el proceso de muestreo. En esta gráfica de control es importante ordenar todo en un mismo diagrama en base al tiempo transcurrido y pues a su vez tiene un valor nominal o una línea central que es la que encontramos en esta sección y que generalmente o es el objetivo a alcanzar en el proceso o la media de las muestras tomadas. Y bueno, para esto también tenemos dos límites de acotamientos de control basados en la distribución del muestreo de la medida de la calidad o lo que podríamos conocer como tolerancias y se utilizan para juzgar si es necesario emprender alguna acción. Por ejemplo, tenemos esta línea roja en la parte superior e inferior de la gráfica y pues para esto serían las tolerancias o los límites de control. El valor más grande representa el acotamiento de control superior o ULC, como veíamos en la gráfica anterior, este vendría siendo ULC. Y mientras que el valor más pequeño representa el acotamiento de control inferior o LCL, que vendría siendo la línea esta roja de la parte inferior. Y una estadística de muestras ubicada entre el inferior y el superior nos indica que el proceso está mostrando causas comunes de variación. En cambio, cuando la estadística o la muestra que estamos tomando o incluso el, el dato que nos dio en el muestreo, cuando está fuera de esos acotamientos nos indica que está exhibiendo alguna variación. También es importante cuando una muestra está fuera del acotamiento, no siempre nos infiere a que es algo de mala calidad, simplemente es una variación. Por ejemplo, si tuviéramos este punto que está en el 16 aproximadamente y saldría fuera de la línea roja, no siempre quiere decir que es un defecto, simplemente es una variación más, pero sí es importante buscar la causa raíz o bien tratar de
comprender y pues buscarle solución a esa variación. Y para las gráficas de control nos sirve muchísimo para tomar una muestra aleatoria del proceso y con esto medir las características de la calidad y calcular una medida variable. También es necesario buscar causas para muestras fuera de los acotamientos o los límites. También es importante eliminar la causa si ésta degrada la calidad o incorporar la causa si mejora la calidad con ello. Por ejemplo, si vemos que hay una diferencia en las tendencias, regresándolos a la gráfica anterior, por ejemplo, de estas líneas, este punto que está por el 16 que empezó a bajar o tener menos variación o estar más abajo, quiere decir que hubo un cambio que mejoró la calidad. En ese momento pues sería buscar cuál fue la causa de ese cambio y pues tratar de, si es posible, incorporarlo para que sea de manera definitiva, a hacerlo dentro de lo posible pues para mejorar la calidad total. Y bueno, también una vez que se hicieron esos ajustes o se alineó con algunos otros parámetros o nuevos datos, pues se recomienda repetir periódicamente todo el procedimiento de estas gráficas de control para seguir pues mejorando y actualizando nuestros mismos parámetros. Y es importante diferenciar los límites de control a los límites de especificación. Normalmente dentro del mismo proceso se tienen ciertos parámetros que nos sirven a las demás operaciones o al mismo operador para confirmar que está dentro de los controles que él establece la organización. Y bueno, los límites de especificación vendrían siendo los que nos proporciona, digamos, que un cliente, y pues es importante cumplirlos para garantizar que es algún producto que es de agrado al comprador. También es importante saber que si un proceso puede estar bajo control y aún así no cumplir con las especificaciones del cliente o del comprador. Normalmente cuando tenemos esta línea central, los puntos o las líneas superiores e inferiores suelen estar a 3 desviaciones estándar para los límites superior e inferior y se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Como vemos, de esta parte superior tenemos el UCL o límite de control superior. Aquí tenemos la media y acá abajo el LCL o el límite de control inferior. Y como menciona esta frase, una gráfica de control describe o es más bien la voz del mismo proceso. Ahora sí que aquí vamos a poder ir entendiendo el proceso tal cual que estamos intentando graficar y nos dice pues cuáles son todas las variaciones, y teniendo esta información a la mano pues es mucho más fácil identificar dónde son necesarias las mejoras y pues algunas dificultades que se pueden presentar también en el proceso. Bueno, como se mencionó, la línea central es el promedio del proceso verdadero. Si un proceso está bajo control, los puntos van a variar de manera aleatoria alrededor de esa misma línea central. Y una vez que identificamos algunos puntos que están fuera de los límites de control, se trata de identificar y tratar de eliminar la variación por las causas especiales, que son esos puntos fuera de control, como lo vemos en la gráfica de aquí abajo, y algunos patrones que no son aleatorios. Cuando hablamos de estos patrones que no son aleatorios,
podemos identificar 8 pruebas que son para detectar causas especiales en las gráficas de control. En la unidad pasada los vimos un poquito a detalle, que hay ciertas tendencias o bien ciertos patrones que no necesariamente son aleatorios. Ya teniendo esas pruebas en mente, podemos identificar que tal vez un gráfico de control no es completamente aleatorio, y bueno, en ese caso es importante darle acción, darle seguimiento y llegar a acciones pues para tratar de controlar, mitigar y eliminar esas variaciones por causas especiales. Ahora, los tipos de datos para gráficas de control. En estos gráficos de control va a depender si se recopilan los datos de manera continua o si son datos de atributos, o bien si fueran binomiales o de Poisson. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los atributos, y los datos de atributos son muchos más fáciles de recopilar, ya que son calificaciones subjetivas que asignan los mismos operadores o el personal de control de calidad. Como mencionamos, esos datos de atributos son lo que conocemos como el pasa o no pasa. Hay ciertos parámetros que se pueden definir, digamos que a partir de cierta cantidad de defectos ya es un no pasa, pero pues son calificaciones o son mediciones que hace propiamente el operador o el personal de calidad. Y los datos continuos, como mencionamos, miden alguna característica de una parte o proceso, por ejemplo, algo mucho más específico como longitud, peso, temperatura, y estos datos suelen incluir decimales. Y para las otras gráficas de control, o bien los datos de atributos, son conteos de no conformidades. Y los valores para los datos de Poisson son conteos de defectos o bien la tasa de defectos, la tasa de ocurrencia o defectos por unidad. Y así mencionado como en la presentación de la unidad pasada, los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, ya sea el pasa o no pasa, y esto podría verse reflejado en proporción o en porcentaje. Ahora, las gráficas de control para atributos son herramientas que se utilizan en el control estadístico de la calidad para monitorear y mantener bajo control ciertos procesos industriales y de manufactura. Estas gráficas nos permiten detectar de manera temprana cualquier desviación que es realizada en el proceso, y nos facilita la toma de decisiones para corregir problemas antes de que afecten la calidad del producto final. Y bueno, bajo este precepto, el dato de atributo pasa o no pasa es mucho más fácil de recopilar que variaciones, requiere menos entrenamiento, y los datos de atributo pueden recopilarse cuando el proceso está automatizado. Como vimos, esos atributos suelen ser calificados por el operador o el mismo personal de control de calidad, pero si el operador está entrenado de cómo identificar ciertas fallas, pues es mucho más fácil recopilar toda esa información y tenerlo bien cuantificado al momento de hacer estas gráficas de control. Y son pues de nuevo herramientas estadísticas utilizadas para monitorear y controlar la calidad del proceso.
y se utilizan en muchas industrias, desde la manufactura hasta los mismos servicios. Y esta gráfica de control para atributos, las más comunes son la gráfica P o la proporción de no conformidades y la gráfica C, que cuantifica el número de no conformidades. Y bueno, para construir una gráfica de este tipo se requiere la siguiente información, que es primeramente recopilar los datos de la inspección, calcular la proporción de las no conformidades o el número de no conformidades por muestra, establecer límites de control superior e inferior, representar todos los datos en la gráfica de control y bueno, a partir de esto vamos a encargarnos de monitorear y analizar los puntos que se encuentran fuera de control, que vendrían siendo los puntos rojos que están fuera del límite superior e inferior, como vemos en esta tabla. Y como mencionamos, todos esos puntos fuera de control indican una posible variación inusual en el proceso y también existen patrones o tendencias en los datos que nos pueden revelar cambios en el proceso que requieren de nuestra atención. Por ejemplo, en esta gráfica, el primer punto nos indica que hay una oscilación aleatoria del objetivo. No están completamente del mismo lado, sino es completamente aleatoria hacia la parte central, que es la media. La número 2, pues es una tendencia inferior a la media que está establecida. Eso también podría ser o más bien nos serviría para identificar que es un patrón que no es común o completamente aleatorio. El 3, pues podremos identificar que hay tendencias crecientes o en otros casos decrecientes. Y pues eso también vendría siendo otro tipo de patrones que podemos identificar. Y el 4, existen a diferentes puntos entre los límites de vigilancia y de control. Y finalmente tenemos el punto 5, que es un punto de variación que está completamente fuera del límite inferior y por ende fuera de control. Ahora, en estas gráficas de control para atributos normalmente tenemos 4 tipos de gráficos, principalmente el gráfico P, que es el que nos controla la fracción de los no conformes o defectuosos, y la fracción no conforme es el cociente de la cantidad no conforme dividida por la cantidad de piezas inspeccionadas. Y bueno, para este caso el tamaño de la muestra puede variar. Para el gráfico NP, este gráfico nos controla el número de piezas no conformes o defectuosas y el tamaño de la muestra es constante. Normalmente siempre se tiene, digamos que, lotes fijos y nos permite hacer un control de esas piezas no conformes. El gráfico C nos sirve para controlar el número de no conformidades o defectos y en este caso una no conformidad es una única característica de calidad que no se ajusta a los requisitos. Y de nuevo, para este caso el tamaño de la muestra es constante. Y por último el gráfico U, que es el que nos controla el número de no conformidades o defectos por unidad y el tamaño de esta muestra puede variar. Ahora, para los siguientes ejercicios empezamos con las gráficas de control para atributos o gráficas P y el ejercicio nos plantea lo siguiente. Kirin Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables y familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Kirin no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores
PRISM 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere que un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Y bueno, nos da los siguientes defectos. Para esto, primeramente nos vamos a ir a Minitab. Y como no sabemos bien qué tipo de gráfica P es la que vamos a utilizar, vamos a hacer primero un diagnóstico. Nos vamos a ir a Stat, Control Charts, Attributes Charts y vamos a usar P Chart Diagnostic. Vamos a poner las variables de defectos, el subgrupo, la vamos a poner en 10.000 y le vamos a dar OK. Como vemos en la siguiente gráfica, nos indica que utilizar una gráfica P podría resultar en una cantidad elevada de falsa alarma y el mismo software nos invita a utilizar la gráfica de Lane IP y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer Stat, Control Charts, Attributes Charts, Lane IP. De nuevo aquí vamos a poner los defectos. Como el lote es fijo, le vamos a poner los 10.000 de lote. En opciones vamos a asegurar que todos los tests estén seleccionados. Le damos OK. Y el título pues sería gráfica de control de IP. Le damos OK. Y en este caso vemos que efectivamente tenemos diferentes puntos de falla, pero para tener un panorama más completo, aunque el mismo software nos haya indicado utilizar la gráfica Lane IP, vamos a hacer la gráfica AP y a ver, Lane IP P. Y para tenerlo todo más visible, vamos a poner esto en PowerPoint. Y vamos a ver que en este caso la gráfica de control P, como es correcto, nos pudo haber dado unas diferentes falsas alarmas, o bien no está completa toda la información. Como podemos ver en la gráfica de control Lane IP, vemos que tanto los puntos 7 y 9 son rojos y los puntos entre 17 y 20, y podemos identificar de que están una serie continua de datos debajo de la línea central, y en la parte superior de la gráfica Lane IP podemos ver de que existen puntos que están arriba de las 3 divisiones estándar, y sería pues para el punto 7 y el punto 9, de nuevo que hay
puntos que están de manera consecutiva, 9 puntos consecutivos, y pues por ende esto se podría entender de que no está bajo control. Y aquí podemos ver la diferencia entre las dos gráficas, la gráfica de control P y la gráfica de control INI-P. Y pues claramente hubo un cambio en los puntos 7 al 9, un punto de inflexión, lo cual nos dice que hubo un cambio en proceso, y así también pues la parte final de la gráfica. En el siguiente ejercicio, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y nos vamos a Minitab. A mismo caso vamos a correr un diagnóstico. Y estando en el diagnóstico, podemos ver de que utilizando una gráfica P no debería resultar en una elevada falsa alarma, por lo que se va a trazar la gráfica utilizando el P-Chart. Nos vamos a Stat, Control Charts, New Charts, y vamos a poner el P-Chart. Vamos a llenar la información asegurando de que estén todas las gráficas seleccionadas, y nos va a dar esta gráfica de control de piezas defectuosas. Como bien podemos ver, en este caso en específico no vemos de que haya algún proceso que esté fuera de control. Sí hay algunos puntos que tocan la parte el límite inferior, que serían 3 divisiones estándar debajo de la línea media. Para el siguiente ejercicio de gráficas de control para atributos o gráficas NP, el ejercicio nos plantea Guiding Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Podemos de nuevo ver que 150 de cada 100.000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año, y pues nos dan el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Y bueno, vemos se necesita realizar una gráfica control NP. Y para la gráfica de control NP nos podemos ir directamente a Minitab y de nuevo irnos a Stat, Control Charts, Attribute Charts y NP. Vamos a seleccionar el defectos. El subgrupo, como vimos, es fijo, entonces vamos a poner 10.000. Todas las pruebas deben ser seleccionadas. Y pues el título de este, que vendría siendo efectos. Damos OK. Damos OK. Y nos va a dar esta gráfica. Como podemos ver, en este punto se puede notar que existen 9 puntos consecutivos
dentro del mismo lado de la línea central, y también en la parte inferior, misma situación, que 9 puntos consecutivos están en el mismo lado a partir de la línea central. Como podemos ver, no existe un control del mismo proceso y se tendría que indagar un poquito más para identificar la causa raíz y proceder con la solución, o bien si es alguna mejora y estamos más cercanos a los parámetros de especificación, a introducir esos cambios al proceso para que se pueda sostener por sí mismo. Para el siguiente ejercicio, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en la línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los efectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Nos pide construir una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Nuevamente nos vamos a Minitab y seguimos el mismo proceso, que sería stat NP. Piezas defectuosas. Como el subgrupo no es constante, vamos a seleccionar el tamaño del lote. Vamos a ver que todas las pruebas estén seleccionadas. Vamos OK. Y nos daría la siguiente gráfica. Como podemos ver, existen uno o más puntos que están fuera de las 3 desviaciones estándar de la línea central y tendríamos este problema con más de 5 puntos que son los identificados en Minitab: 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40. Y bueno, en este caso, al igual que el ejercicio anterior, se tendría que evaluar si el cambio ha sido mejor o bien si es diferente o no llegan los mismos estándares de calidad. Sería revisar, encontrar causa raíz y proceder a la eliminación de la causa de ese defecto. Para el siguiente ejercicio de las gráficas U, nos indica que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Y bueno, una unidad puede tener más de un defecto. Nos pide construir una gráfica de control U o LINI U para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Y bueno, para esto nos vamos a Minitab.
nos vamos a Minitab y primero vamos a hacer un diagnóstico del U. Vamos a hacer los cambios necesarios para que refleje esta gráfica. Y una vez tenida la gráfica nos da la siguiente información, que utilizando un U-chart podría resultar en una elevada falsa alarma y nos recomendaría utilizar la gráfica Laney U. Y nos vamos a hacer la gráfica Laney U. Y para Laney U sería charts diagnostic, perdón, Laney U. Y una vez poniendo todos los datos, podríamos ver que hay solo un punto en toda la gráfica que está arriba de las 3 desviaciones estándar de la línea central. Y bueno, para este caso, si quisiéramos tener un panorama más completo de cuál es la situación real, podríamos correr la misma prueba en lugar de la Laney U. Sería correr la prueba U de defectos por unidades revisadas. Ya teniendo esto disponible en PowerPoint, podríamos ver que efectivamente si utilizáramos solamente el U-chart para esos defectos, tenemos una cantidad elevada de puntos de variación comparado a la gráfica Laney U, que solamente cuenta con uno y sería más cercano a los datos que están disponibles actualmente. Y bueno, el siguiente ejercicio nos indica que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Y pues una unidad puede tener más de un defecto. Nos pide construir una gráfica de control o de Laney para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Y bueno, primeramente vamos a hacer un diagnóstico del U-chart. Y ya teniendo el diagnóstico nos recomienda igualmente utilizar el Laney U para poder hacer recopilar esta información. Y bueno, ya yéndonos a la siguiente prueba, vamos a irnos de nuevo, mismo proceso, vamos a seleccionar Laney U y en este caso podremos ver que efectivamente hay puntos fuera de las 3 desviaciones estándar y nos indica que el proceso mismo no está bajo control, que sería que existe uno o más puntos que están fuera de las 3 desviaciones estándar de la línea central y también que de manera consecutiva existan 9 puntos que están del mismo lado de la línea central, que serían los puntos 22 y 23, donde sería aplicable. Ahora para el siguiente ejercicio, de nuevo una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a algunos defectos, vemos los resultados de los últimos 50 lotes y los defectos de cada lote. Una unidad de nuevo puede tener más de un defecto.
y nos pide construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control. Entonces nos vamos a U-Chart Diagnostic. No, perdón. Sería la gráfica C. Stat. Y solo existe una C. Así que llenamos la tabla con los datos necesarios, le damos OK. Y en este caso en particular podemos ver que el proceso como tal sí se encuentra bajo control, ya que no hay puntos fuera de los límites superior e inferior. No existen 9 puntos consecutivos y bueno, se respetan todas y cada una de las 9 pruebas para determinar si un gráfico de control está bajo control o no lo está. Y bueno, por último, el siguiente ejercicio nos indica que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear el proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos efectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Y bueno, de nuevo una unidad puede tener más de un defecto. Nos pide construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Y bueno, para esto de nuevo nos vamos a ir a Minitab. Vamos a hacer un C-chart para la cantidad de defectos. Y ya corriendo esa prueba podemos ver que efectivamente este proceso está bajo control. No viola ninguna de las 8 o 9 pruebas que sirven para detectar estas anomalías. Y bueno, pues este sería completamente bajo control. Y bueno, como conclusión, las gráficas de control para atributos son herramientas muy fundamentales en el control estadístico de procesos y tienen un papel crucial en la gestión de la calidad en diversos ámbitos industriales, empresariales. Aquí están, bueno, voy a nombrar algunas de las razones por las que son importantes, que sería primeramente la detección de variaciones, la reducción de desperdicios y costos, mejora continua, establecimiento de límites de control y, bueno, fomenta una toma de decisiones basada en datos, incrementa muchísimo la confianza del cliente, la prevenimos a problemas futuros y también pues cumplimos siempre con los estándares de calidad. Y bueno, aquí están algunas de las referencias y bibliografías utilizadas. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.